¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de diálogo sobre cómo se construye un método propio. Hoy tengo la alegría de dar inicio a estos diálogos, a estas charlas que voy a iniciar con quienes fueron mis maestras, con quienes son compañeras de camino, amigas, colegas, artistas, referentes. Ahí está llegando Sil. A ver, ya te voy a dar la... Ya te voy a aceptar, Sil. Ahí está. A ver. A ver. Bueno, ahí te estoy dando... Ahí está. Ahí estamos. Ahí ¿Qué está. tal? Hola ¿Cómo Tamia, vas? ¿cómo Sí, estás? muy bien. Bueno, estaba haciendo una presentación, ¿sí? Espero que se escuche bien. Avísennos con corazoncito si se escucha bien, si está todo bien, para arrancar. Y les decía, sí, que, bueno, como sabés, estas charlas que estoy arrancando día es poder mapear también y charlar con quienes para mí han sido mis grandes inspiraciones, maestras, colegas, artistas, compañeras de camino con las que hemos trabajado, con las que se ha ido nutriendo una forma de pararse frente a la enseñanza y al aprendizaje como experiencia viva y como una pregunta sobre estas metodologías encarnadas que hoy, en tiempos de inteligencia artificial, en tiempos de digitalidad y sobreestimulación, de sobreinformación, me parece muy importante cada vez más para justamente eh, abrir experiencias de reflexión encarnada, ¿sí? Y para anclarnos cada vez más en la sabiduría de los cuerpos, en el poder de los cuerpos, en el vínculo con el otro, ¿no? Y por eso para mí fue como, bueno, ¿a quién llamamos? A la experta en metodologías. Por eso para mí es un gustazo. Y bueno, y la idea es que te presentes para arrancar y que podamos empezar a hablar sobre estas metodologías encarnadas, sobre el poder de la transdisciplinariedad, los problemas, los desafíos y también lo que vos fuiste encontrando en tu camino. Así que bueno, adelante. Bueno, buenas tardes, buenos días. Esto por la virtualidad, cada uno lo recibe en su propio tiempo y espacio. Bueno, mi nombre es Silvia Citro y vengo de un recorrido bastante transdisciplinar. Porque bueno, de muy chica comencé con la música, la danza y luego me hice antropóloga, antropóloga social, y me fui especializando en todo lo que tuvo que ver con la corporalidad, la performance, los rituales en distintas culturas y bueno, sobre todo con pueblos originarios de aquí de Argentina, que es donde más realicé mis trabajos de campo, en Chaco, Formosa, Santa Fe, con los COM, los Mocoits. Eh, y, y bueno, dentro de este camino se fue empezando como a entrecruzar, a trenzar lo que es el camino de la investigación, del trabajo de campo, ¿no? Que implica justamente para nosotros los que hacemos trabajo de campo etnográfico, implica estar ahí, ¿no? Con las comunidades, con las personas, conocer a partir del cara a cara, ¿no? Del estar situado en los espacios sociales. Esa es como la característica de la etnografía, el estar ahí. Y bueno, se fue combinando todo ese trabajo de investigación más antropológica sobre los cuerpos, las danzas, las performances, con la práctica artística, ¿no? Desde la danza y desde la performance. Y bueno, como siempre digo, no fue un camino fácil porque durante mucho tiempo permaneció separado, ¿no? Porque de un lado estaba la academia, los libros, la producción a través de la palabra escrita sobre todo,
y por otro lado estaba la práctica artística, ¿no? El escenario, las danzas. Entonces, bueno, ha sido todo un camino en estos últimos 15 años aproximadamente, junto con el equipo de antropología del cuerpo y de la performance, que empezamos a transitar estos caminos más transdisciplinares y a pensar desde también la práctica artística, ¿no? Y a reflexionar desde ahí. Algo que a mí me parece maravilloso es todo el trabajo que desde adentro de la institución, esta resistencia institucional dentro del aula, en la universidad pública, digamos, como desde el equipo de antropología del cuerpo y la performance, eh, proponen un trabajo como una reflexión sobre los dispositivos, los formatos de producción del aprendizaje, de producción del conocimiento, también de mamar el aprendizaje. De alguna forma vienen como a remover un poco, ¿no?, los esquemas tan estructurados, universitarios, académicos, de la escolaridad, ¿no?, donde todos hemos atravesado una educación donde casi el cuerpo no tiene lugar, ¿no? Y eso no es algo ingenuo, no es inocente, ¿no? Hay un disciplinamiento que tiene que ver con, bueno, todo lo que vos investigás, Sil, como las ritualidades y las formas de conocer que habían antes en estas tierras, en estas latitudes, ¿no? Y cómo de alguna forma las emociones, la energía, el movimiento, el cuerpo, en nuestro desarrollo de aprendizaje durante toda la vida, ¿no? Se ve Ujú, cada vez más censurado, ¿no? ujú. Entonces, si querés contar algo de eso, del trabajo de justamente poder abrir los dispositivos, abrir la experimentación, incluso la forma de comunicar el aprendizaje, y ahí cómo entra el arte, la performance, y bueno, ¿querés contarnos algo Ujú. de esto? Dale, sí, sí. Sí, justamente un poco nosotros lo que analizamos viéndolo en clave más histórica y también geopolítica, ¿no? Es cómo muchos de los procesos de disciplinamiento del cuerpo y que llevaron a pensar que el cuerpo es pura materia o pura emoción, ¿no? Y que el saber está en el pensamiento, en la razón, en el lenguaje logocéntrico, ¿no? De las palabras, del discurso. Esa manera de entender la producción del conocimiento tan escindida, tan dualista, es fruto de un proceso histórico que fue el proceso de la modernidad, ¿no? Un proceso que a la vez estuvo unido a la colonialidad. O sea, no podemos entender el proceso de construcción del mundo moderno y de esta idea de sujeto moderno dominado, que domina a su cuerpo vía la razón, ¿no? Desde este lugar justamente de poder, si no entendemos que ese proceso tuvo como concomitante el colonialismo, en el cual justamente otros modos de saber, otros modos de conocer, otros modos de experimentar la realidad, fueron perseguidos, fueron en algunos casos hasta destruidos, ¿no? Y bueno, y también por suerte resistieron, ¿no? Y por eso nuestros pueblos indígenas, afroamericanos, todas las formas de mestizaje que aún subsisten, sobre todo en, bueno, en nuestro continente, ¿no? En América Latina, implican, como suele decirse, otras epistemes, otros modos de conocer el mundo en los cuales no se da esa escisión entre el cuerpo y el espíritu, entre humanos y no humanos, entre naturaleza y cultura, ¿no? Todas esas dualidades, esas escisiones son frutos de este proceso de la modernidad y bueno, vinculado al capitalismo, al ascenso de la figura de la burguesía, ¿no? eh, Aquel que modera sus emociones, que las domina. Digamos que es todo un proceso histórico complejo, pero que como siempre tratamos de ver, nos ha atravesado, ¿no? Y nos sigue atravesando hasta la actualidad, por más que hay toda una revalorización del cuerpo y de las emociones. Hay muchos espacios que siguen siendo disciplinares, ¿no?
sin ir muy lejos a lo que es la escuela, ¿no? Donde todavía se aprende, como siempre decimos, hasta el jardín de infantes se puede correr, expresarse corporalmente, con la música, pero bueno, empieza la primaria y hay que sentarse, ¿no? Y la manera de aprender es estar sentado, escuchando y a lo sumo hablando y escribiendo un poco. Y la educación física queda aparte de la educación de la matemática, de la lengua, ¿no? Obviamente, por suerte, hay también muchos docentes que están transformando esas formas tan tradicionales, pero sabemos que todavía persiste, ¿no? Esa escisión entre las prácticas del cuerpo por un lado y las prácticas de la razón y el conocimiento más ligado a lo académico, a lo científico por otro lado, ¿no? Entonces, bueno, el desafío un poco nuestro en la universidad fue tratar de mostrar que también se puede ir a pensar desde los cuerpos sensibles, desde los cuerpos en movimiento, desde las afectaciones y las emociones que sentimos. Y bueno, a partir de ahí empezamos como a generar como ejercicios más híbridos, ¿no? Un poco inspirándonos en el campo de la performance, que recurre al movimiento, pero también al sonido, a las materialidades. Y digamos, trabajando toda esa interacción con lo sensible como un modo de reflexionar y de producir conocimiento, ¿no? Y eso, bueno, nos llevó a cambiar nuestras formas pedagógicas en la universidad, pero también los modos de divulgar aquello que investigábamos, ¿no? Entonces ahí empezamos a trabajar con los lenguajes artísticos también para producir otros modos de conocimiento que no sean el libro, el artículo escrito, ¿no? Que puede ser una performance, una intervención performática, una obra de teatro, una obra de video, bueno, un montón de formas que fuimos explorando en todos estos años, ¿no? Y que por suerte ya están cada vez más difundidas y ya, por ejemplo, muchos congresos académicos aceptan la forma de conferencia performática, ¿no? Que antes era como una cosa rara, ahora es Claro, como, sí, sí, se está claro, es toda haciendo más. una revolución. Quiero aprovechar para saludar a las compañeras que nos están saludando, a Cari, a Flor. Bueno, gracias por estar. La idea también es que podamos charlar si les vienen preguntas o compartires que quieran decir, bienvenido sea. Y en esto, Silde, bueno, es una micro revolución dentro del aula muy potente, que Ujú. con qué dinámicas o desde qué lugar de la experiencia o qué resultados bien tangibles, concretos, vos ves en esa apropiación del conocimiento o en esa puesta en valor del saber. ¿Cómo lo ves? O si en estos últimos años hay un cambio, ¿qué percepción tenés vos de lo que están Sí, haciendo? sí, como te decía, por un lado, siento que lo que hace, no sé, 12 años era como algo raro y que había que justificar y explicar, cada vez está, al menos en el ámbito que me manejo yo, ¿no? De las facultades, las academias, los congresos, por suerte cada vez se está expandiendo más, ¿no? Incluso hacer talleres dentro de un congreso, ¿no? Digamos, hay, yo creo, un descentramiento de este modo logocéntrico de la palabra y una apertura hacia otros lenguajes sensibles, estéticos y sensibles. Entonces creo que ahí hay un cambio que está siendo positivo. En las aulas también lo que nos pasa es que los estudiantes, digamos, cuando empiezan a cursar con nosotros, ya después es como que volver al formato tradicional les resulta muy costoso, ¿no? Eh, Sobre todo porque, bueno, como decía Spinoza, ¿no? Es como que nosotros tratamos de convocar las pasiones alegres y no las pasiones tristes, que son las pasiones que intenta el poder para imponer el poder para justamente ejercer su podería sobre los sujetos, ¿no? Entonces, si queremos pensar en cómo propiciar la potencia de los humanos, la potencia de los cuerpos, es ahí donde
es necesario convocar estas pasiones alegres, ¿no? Y generalmente nos pasa, como siempre digo, que cuando trabajamos desde el cuerpo, desde el sonido, desde la palabra más lúdica, más poética, se convocan esas potencias alegres. Y eso los estudiantes lo sienten, esa diferencia, ¿no? Sienten otra agentividad, otra posibilidad de ser más protagonistas, por ejemplo, de un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y no quedar en ese lugar pasivo de recepción de un saber que es impuesto por un docente, ¿no? Además, para nosotros es muy importante en todos estos ejercicios, solemos trabajar revisando las propias genealogías, ¿no? Para dar un ejemplo, bueno, hace un par de días iniciamos uno de los cursos de la facultad donde vemos esta genealogía del cuerpo moderno, del dualismo, y siempre hay un ejercicio que es, bueno, ¿qué de esto te atravesó en tu propia historia, ¿no? E invitamos a los estudiantes a que recorran su propia historia, traten de recordar alguna experiencia significativa donde sintieron esa matriz del dualismo, después la llevan a un gesto, a partir de ahí formamos grupos, se arman grupos de debate. Y realmente eso cambia totalmente la apropiación del saber, porque se convierte en un saber vivo, ¿no? Que pasa por la propia historia y que pasa por el cuerpo también de los estudiantes. Entonces me parece que esos dos elementos son fundamentales, ¿no? Poder vincular aquello que se estudia con la propia historia y poder hacerlo cuerpo, poder encarnarlo, ¿no? Y Ujú. dentro de eso, otro paso importante en nuestras metodologías de trabajo es lo colectivo, ¿no? La puesta en común, el debate, no quedarse solo en la reflexividad individual, sino darnos cuenta de que mucho de lo que nos ha pasado, de muchas de nuestras experiencias, son compartidas, hay convergencias con los demás, ¿no? Porque, bueno, hay un proceso social que nos atraviesa y que deja sus huellas en todos nosotros, ¿no? Sí. Y bueno, para mí esto que acabas de decir es justamente el poder del abordaje transdisciplinar o de lo que decimos como metodologías encarnadas, ¿no? Que tienen que ver con, bueno, que la bajada de la teoría o del aprendizaje esté situado también en una experiencia de la propia vida o una reflexión. ¿Qué problema, tanto ya sea para ámbitos de formación formal, digamos, en la escuela, en la universidad, ¿no? La educación formal, o ambientes más privados o independientes, ¿no? Donde, y sea ya sea artes o lo que fuere que estás aprendiendo y enseñando. Y muchas veces lo que aparece, no sé si lo reconoces en tu propio recorrido como docente, el miedo a ensuciar los marcos teóricos, ¿no? Ujú. El miedo a, o por lo menos eso es lo que a mí me dicen mis alumnas, ¿no? Como muchas veces el miedo a hacer cualquier cosa o ensuciar los marcos teóricos, como eh, lo sentís como un problema de la hibridez, la hibridación, o con qué criterios buscar estas intercambios, Ujú. alianzas, hibrideces, ¿es un problema? ¿No es? Cómo lo sentís vos? Sí. Yo creo que es el desafío, más que, no sé si un problema, pero sí siento que es un desafío. Eh, Creo que realmente a esta altura del desarrollo de las ciencias sociales y humanas y las disciplinas artísticas, es difícil cerrarse en un solo marco teórico. Eh, Difícilmente la complejidad del mundo contemporáneo, ¿no? Y de nuestras propias vidas en ese mundo pueda entenderse hoy para mí desde una sola mirada, ¿no? Ujú. No sé, para darte un ejemplo, bueno, tal vez suena a cosas muy teóricas, pero yo trabajo desde la fenomenología, desde los postestructuralistas, me interesa el psicoanálisis, digo, como para nombrar algunas teorías conocidas. Eh, entonces me parece que hoy hay como una necesidad de establecer más diálogos que tal vez en otras épocas, en los 80, en los 90 no era tan así, pero a la vez creo que eso no nos debe llevar a
perder como ese cuidado de entender las diferencias también, ¿no? O sea, saber que se puede hibridizar, pero tener claro, digamos, qué me aporta cada marco teórico, cada metodología y qué me permite ver de esa problemática, ¿no? Entonces me parece que teniendo ese cuidado sí se pueden realizar las hibridaciones. Tal vez el problema es cuando, bueno, se hibridiza y uno no sabe de dónde viene esa teoría, qué consecuencias tiene aplicarlas, ¿no? Entonces me parece que lo que no hay que perder es esa mirada crítica o esa mirada de la sospecha, a veces le decimos nosotros, que te permite, bueno, saber el contexto, ¿no? Esta teoría nació en tal época, sirvió para leer tales fenómenos, no sé, pongamos el marxismo, bueno, una teoría de origen económico, siglo XIX, un capitalismo industrial, bueno, ahora estamos en un capitalismo de servicios, postindustrial. ¿Qué de esa teoría me sirve para leer? Hay cosas que me sirven y otras tal vez ya no. Entonces, en general con todo, ¿no? Me parece que es ese juego de apertura y a la vez mirada como más detallista, ¿no? Por eso Claro, decía que es un desafío para mí la multiplicidad, ¿no? claro. Pero no debería ser una restricción. Sí, Ujú. lo que implica, bueno, es mayor complejidad. Y ahí, insisto nuevamente, es donde a nosotros el trabajo colectivo nos permite eh, un poco ayudarnos en esas búsquedas, ¿no? Porque a veces hay teorías que uno no las maneja tanto, pero el colega con el que estoy trabajando sí. No sé, yo por ejemplo, mi último libro que fue hecho con un psicoanalista y fotógrafo, con Salvador Batalla, entonces ahí, bueno, el especialista en psicoanálisis es él, yo en antropología, pero a partir de ese diálogo nos podemos como eh, ir complementando, ¿no? Entonces creo que también la transdisciplina implica eso, lo colaborativo como una modalidad prácticamente imprescindible, si no, sí realmente se hace muy difícil para una sola persona manejar a veces esta diversidad, ¿no? Ujú. ¿Y qué te iba a decir? Y hablando de esto, como de la trayectoria así más personal de vos como docente, vos como generadora de experiencia educativa, ya sea siempre con otros, ¿sí? En el aula, en la universidad o en los Ujú. congresos, ¿no? Como tu propia performance pedagógica, ¿no? Vos como en tu propia performance, que involucra el cuerpo, la presencia, todo, ¿no? ¿Podrías identificar como, no sé cómo llamarlos, si hilos o referentes o lugares donde mamaste algo, esto, ¿no? De decir, bueno, esto a mí me trajo una sabiduría o un saber o una forma de pensar que lo tomo de o esta teoría o este referente o este colega. eh, y lo moldeo o me sale a mí porque soy así, porque soy bailarina y antropóloga, se me va para aquel lado, ¿no? Como podés Ujú. reconocer como cosas que a vos te hicieron, pero en tu parada como docente, en lo que te interesa inspirar, generar, abrir, cuando te pones a decir, bueno, les voy a enseñar esto, vamos a hablar de esto, ¿no? Como en esa Sí. parada más de estar al mando, digamos, de un lugar que muchas veces, o antiguamente, creo que todas estamos de alguna forma moviendo eso, hay una simetría entre el maestro, ¿no? Entre el profesor y quien está el estudiante, ¿no? Y muchas veces, y lo hemos visto con todo este replanteo que trajeron todas las nuevas olas del feminismo, es repensar el poder que se ejerce también, Ujú. autoritario, patriarcal, ¿sí? Cuando hay ciertas asimetrías de poder, ¿no? Que todas los hemos vivido, ya sea en ámbitos académicos, independientes, del arte, más open mind o no. Yo, por ejemplo, nada, lo traigo porque también es algo con lo que de alguna forma siempre soy hija de otra generación, entonces la distancia, la frialdad, la severidad, la disciplina o el autoritarismo que muchas veces sentí, eh, dije, no, yo esto lo quiero mover para adelante, ¿no? Me formé mucho en la danza clásica, entonces había como
casi un látigo, un palo Totalmente, sí, sí, literalmente. sí. Entonces, bueno, nada, lo traigo como para decir algo que, así como muy práctico, ¿no? Pero algo que vos Ujú. decís, ay, a mí estas cosas siempre en ese hecho que pasa de compartirle al otro un saber, esto me interesó, acá me obsesiono y trato que tal cosa. ¿Podés como abrirnos Sí, ahí tu sí, sí. cocina? Sí, sí. Sí, bueno, en eso coincido con lo que decís, que todos en algún momento de la vida pasamos por esas educaciones disciplinares, jerárquicas, ¿no? Y soy también de las que he intentado moverme de ese lugar, ¿no? Eh, en ese sentido, digamos, toda la experiencia más de lo que es la pedagogía del oprimido, con Paulo Freire, Augusto Boal, con el teatro del oprimido, siempre fueron como referentes de, al menos teóricos, ¿no? De salir de ese lugar, ¿no? De, y justamente revalorizar los saberes que traen los propios estudiantes. Y esto se une también con mi rol como antropóloga, que lo que hace un antropólogo justamente es recuperar, nosotros lo llamamos los significados nativos, ¿no? Las categorías de pensamiento de las personas con las que estamos trabajando. Entonces, desde ese doble lugar, como antropóloga y como docente, siempre me interesa recuperar lo que trae el estudiante y como un lugar de mucho saber, justamente, ¿no? Entonces ahí yo creo que lo que, un poco el horizonte ético y político que tenemos es la noción de reciprocidad que viene de los pueblos Ah, indígenas, ¿no? Y que me parece muy bella porque es como pensar, somos diferentes, no es que somos todos iguales, como un poco propone la ficción liberal de la democracia occidental. La realidad es que somos diferentes por muchísimas razones, ¿no? Capital simbólico, lugar de origen, pero justamente de lo que se trata es de producir un intercambio en el cual quedemos no tan desequilibrados, ¿no? Que dentro de esa diferencia uno pueda darle al otro lo que necesita y el otro retribuírmelo en algún momento, ¿no? Entonces, esa ética que parece tan simple, pero que es tan difícil de llevar a cabo en la práctica y que uno tiene que estar revisándola todo el tiempo, para nosotros se convirtió como en es un horizonte ético y político, ¿no? La reciprocidad y que, insisto, no es ni la posición romántica de decir el otro tiene el saber, por ejemplo, por ser indígena o por ser pobre, bueno, ni tampoco la cosa jerárquica de yo soy la que tengo el saber y lo... ¿no? Es aceptar la diversidad de saberes, la diversidad cultural y plantear intercambios dentro de esa diversidad. Entonces, por un lado me pasa eso, ¿no? Están como esos referentes más del campo de la educación. Y bueno, sí fui atravesada por toda una época aquí en Argentina, de recuperación de la democracia, a mediados de los 80 y todo lo que fue el mundo under, ¿no? Y lo que era la performance en ese momento, no sé, pienso desde Fuerza Bruta, bueno, que vino después Fuerza Bruta, la organización negra, el descueve, digamos, había ahí como una irreverencia, ¿no? Un intento ahí de romper los moldes que también desde el lado artístico siempre me acompañó, ¿no? La influencia de Pina Bausch, también dentro de la danza teatro, ¿no? El uso de la ironía, la parodia, también como un recurso para trabajar mucho de la reflexividad, ¿no? También a través del humor, por ejemplo, eso me parece también otra vía súper interesante. Pero sí, creo que todos estamos hechos de muchas influencias, sobre todo a medida que pasan los años, uno va acumulando. Así que bueno, solo para mencionar algunas cositas de lo y mucho. acá yo quiero mostrar uno de los recientes libros que se llama Performance Investigación Colaborativa, volumen 3, Experiencias interseccionales entre la etnografía y el arte. ¿Dónde se puede conseguir? Sí. Ese está en el sitio de Biblos, de la editorial Biblos, que es biblos.edu.ar. Ahí lo Ajá. pueden ver en los lugares donde está disponible.
No tenemos tantos ejemplares impresos, pero sí hay algunos porque, bueno, vieron que el papel se ha hecho difícil, pero sí se Bien. puede comprar por la editorial Biblos, que es la que lo sacó en modo virtual y ahí también figuran las librerías donde está. Y En bueno, ahí este tenemos un libro, trabajo juntas también, Tamia, sí, sí. así Sí, que hay claro, un acá capítulo. hay un mapeo de los diferentes trabajos, las intersecciones ahí entre el arte, recién algo de lo que les comentabas como de la mirada Ujú. del arte, de un trabajo que hicimos a partir de las marchas Ni Una Menos y de diferentes construcciones poéticas, ¿no? Obras que Así es. surgen para decir también, o hacer visible o nombrar cosas no dichas, pero también es muy genial que acá está todas las experimentaciones que como equipo se llevan en la calle, en el aula, en los congresos, ¿no? Hay algo que a mí me parece Exactamente. maravilloso del equipo que es como esto, la performance, ¿no? Como traer recursos performativos de la performance, del teatro, de la danza, a lugares donde eso casi está prohibido, ¿no? Y lo que pasa para justamente abrir otras experiencias. Tal Eh, cual. eso creo que es el gran, no sé, yo lo siento como un tesoro en la enseñanza, como poder también jugar, creo que hay algo muy lúdico en Bósil y bueno, y en todo el equipo, en todos nosotros, como jugar con los roles, ¿no? Y Sí. ablandar cuando toca el rol de, bueno, acá doy la palabra y tengo un lugar de saber y voy a exponer en el Congreso, también performativizar ese lugar que al correrlo con humor, con canto, con música, abre otros sentidos y significados, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Para espesar lo que ya es espeso de lo que a veces intentamos decir o nombrar y en un escrito se pierde, ¿no? Y bueno, a Totalmente. mí me parece como un riesgo, una valentía y también como muy finar, hilar muy fino también, ¿no? Como, no sé, como qué reflexiones te Sí, merece. sí, hay algo un poco ahí de la figura del nómade, ¿no? Retomando un poquito a los Deleuze y Guattari de los 70, ¿no? Pensar como, digamos, frente a una sociedad, ¿no? Que nos suele imponer los roles y que quedemos subjetivizados y fijados a un rol, o soy docente, o soy artista, o soy escritora, o soy bailarina, soy es un poco el desafío de eso, de poder nomadizar, de poder ser un poco de todas esas cosas a la vez, ¿no? Y que va en contra de todo lo que es el campo de la especialización disciplinar. Que claro, en ciertos ámbitos es necesaria esa especialización, pero lo que nosotros decimos es que en el campo de las humanidades, los seres humanos tenemos esa complejidad y necesitamos de esos diferentes lenguajes y somos ese atravesamiento de lo social, lo político, lo económico, lo sensible. Entonces se hace difícil, creo yo, en el campo de las humanidades esa especialización. Probablemente hoy en otras disciplinas sí funciona en el ámbito, no sé, de la biología, de las ciencias exactas, pero creo que la complejidad de lo humano requiere cada vez más de sujetos que podamos circular y que podamos ponernos en diálogo con otros referentes, ¿no? Entonces a mí siempre esa figura de lo nómade me pareció que explica, ¿no? Parte de estos trayectos que tenemos y que tiene esa potencia de, bueno, un poco resistir esa maquinaria de diferenciación social que es a lo que tiende el capitalismo, el Estado, bueno, y todas Sí, y estas que es estructuras de necesario poder. en la vida real. Acá dice Agus que ella es cantora, es bordadora, es emprendedora, dice, no, nomadizar los roles me encantó. Que también en el hacer independiente, Totalmente, y sí. en el arte ni hablar, en el arte sos artista, sos directora, sos la que pone la luz, sos la que arma la gira, sos la que, ¿no? Entonces, La técnica, sí, sí. claro, todo. Y Sí, en lo sí. autogestivo también. Y muchas veces estos roles están como muy fijos
¿no? Yo un poco también lo que me gusta inspirar en mis espacios es que en un momento la muy buena en lo que hace o en lo que enseña es también la directora de su propio camino, ¿no? Entonces ahí vienen otras estrategias de la gestión, de la producción, de decir, bueno, estoy Totalmente. yendo para allá. ¿Y qué rol juega ahí la comunicación, la difusión? ¿No? La Totalmente. promoción, la venta en eso que estoy haciendo, que es mi servicio para mi comunidad, ¿no? Hablándole a una comunidad que después del 2020 claramente han cambiado de alguna forma las obsesiones, los problemas, ¿no? Entonces como todo ese reseteo que cada vez parece que el mundo nos impone Va muy más rápido. veloz, va muy rápido, Va muy ¿no? rápido y con mucha información, ¿no? Y a veces es difícil, yo cada vez más siento, o sea, por un lado se abren las posibilidades, ¿no? Y sobre todo ahora con la inteligencia artificial, se abren las posibilidades de acceder, ¿no? Acceder a distintos saberes, distintas prácticas. Estamos como inundados, lo que quieras lo tenés, ¿no? Vía las pantallas, obviamente, ¿no? No en el cuerpo a cuerpo. Pero creo que frente a esa amplia disponibilidad, cada vez más necesitamos como tener esos momentos de parar, ¿no? Ver cómo está el campo, organizarlo, esta idea más de construir estrategias, de planificar, de pensar hacia dónde quiero ir, porque si no también te lleva la marea, ¿no? Claro. Es lo mismo que cuando uno se mete en el Instagram y a todos nos ha pasado alguna vez, te metes para buscar algo y te terminaste colgando media hora porque te llevó el Tremendo. scroll, ¿no? Entonces, hay algo de esa dinámica en general, ¿no? Me parece de que está bueno dejarse llevar, pero también está bueno cada tanto parar y poder reorganizar un poco las cosas y saber hacia dónde querés ir, ¿no? Es otro de los desafíos del mundo contemporáneo, me parece. Antes pasaban, era todo más planificado, era lo contrario, Claro. ¿no? La gente tenía como ya esos destinos prefijados, estudiar la carrera universitaria, recibirse, conseguir un trabajo, casarse, ta, ta. Ahora es como que están explotadas las posibilidades, pero también a veces nos perdemos en esa explosión de opciones, ¿no? Entonces, Sí. es otro de los desafíos, creo. Mm. Y para cerrar, te hago esta última pregunta y después vos comentanos lo que quieras. Eh, Trayendo este mismo tema, ¿no? Como bueno, ante los desafíos que impone la técnica o la relación que tenemos con la técnica, en nuestro rol de educadoras, artistas, productoras ahí de experiencia, eh, con la inteligencia artificial, ¿qué reflexión te lleva? Ya sea en el poder leer o no, ¿qué sucede hoy? ¿No? Como los cambios en la subjetividad, ¿no? Viste que hay cada vez más dificultad para leer y entender, ¿no? Como para registrar, como para, bueno, el poder sentir la cosa, ¿no? Y es como, no sé, yo siento que por ahí son muy efímeros los como aprendizajes planos, ¿no? Y no encarnados y no encuerpados. Pero bueno, ahí vos decime vos Totalmente. qué reflexión te viene. Sí, sí. eh, Bueno, no soy o sea, estoy empezando a utilizar inteligencia artificial, entonces tampoco me siento una experta en el tema. Lo que sí me percibo es en general lo que pasa con con todo cambio tecnológico, ¿no? Como siempre se cuenta, desde que se inventó la imprenta había posiciones a favor y en contra, ¿no? Los que ensalzan el nuevo medio técnico y los que lo critican y temen que pierda un montón de características de lo humano, ¿no? Entonces creo que toda tecnología depende de cómo se la usa, ¿no? Y me parece que es una herramienta muy potente por lo que decía antes de cómo nos permite acceder a un montón de información que antes uno podía pasarse años buscando, literalmente, ¿no? Esperando. Ya Internet fue una revolución y esto acelera e intensifica esa revolución, pero si dejamos que cope todo, digamos que hegemonice todo,
perdemos el ámbito de lo sensible, del cara a cara, del estar con un otro, estar con los seres no humanos de la naturaleza, el poder conectar desde los otros sentidos, ¿no? La tactilidad, el olor, el movimiento del cuerpo en el espacio, o sea, nos estamos convirtiendo en ojos y oídos, ¿no? Frente a pantallas luminosas. Entonces, eso también se termina convirtiendo desde esta dimensión más fenomenológica, más encarnada, en una restricción muy, muy peligrosa para el ser humano, y ni hablar de las patologías que trae, ¿no? Entonces me parece que como todo es tratar de tener un equilibrio, tratar de poder tener nuestros momentos de aprovechar eh, esta multiplicidad de saberes, pero poder complementarlos con estos lugares de contacto con los otros, de salir al mundo, digamos, de lo sensible, ¿no? Y ahí, eh, o sea, es lo humano, pero también lo no humano, ¿no? Lo que implica conectarse con la naturaleza, con el cielo, con la lluvia. Parecen cosas muy comunes, pero se están perdiendo, ¿no? Claro, En ¿no? estas generaciones que quedan atrapadas por la pantalla y por el encierro. No, y yo lo que veo que, yo siento que es como un peligro gigante que se naturaliza, como que no hacemos una mediación, digamos, vamos directamente a la pantalla pensando que vamos a hablar con un otro y no deja de ser una inteligencia artificial de una corporación, estoy hablando con una Totalmente. empresa, ¿no? Entonces yo a Sí, veces sí. siento que el miedo también es como el soliloquio, estar hablando vos Ujú. con vos, ¿no? La técnica como un dios, la inteligencia artificial como un dios que todo lo sabe, que te puede decir de tu vida, ¿no? Entonces le estamos delegando a la técnica lo más importante que tenemos como lo que nos diferenciaría aparentemente, que es sentir, hacer sentido, construir Ujú. significado, y eso es el espesor de la experiencia, porque todo depende, Totalmente. ¿no? Sí, sí. Entonces yo creo que es como que muchas veces cruzamos la línea y hay como una promiscuidad con la técnica de la cual no somos muy conscientes. Y de nuevo, no es ni estar a favor ni estar en contra, Ujú. es, porque aparte en un ámbito no se da de forma colectiva, que te juntas con la inteligencia artificial con otros para juntar, no, estás vos solito ahí preguntándole algo, viendo algo, ¿no? Tal Entonces yo cual. creo que acrecienta esta individualidad de una soledad Tal cual, tremenda. sí, sí, sí. Ese es el problema, ¿no? Sí, una soledad así encarnada, ¿no? Y a la vez una multiplicidad de contactos virtuales. Entonces es siempre como esa contradicción, ¿no? Porque también es la IA, pero son las redes, ¿no? Entonces, sí, creo que acá para mí la clave es como no dejar que hegemonicen, ¿no? No dejar que esos Ah, sean los únicos espacios. eh, de hecho, bueno, un poco el ejemplo histórico ese que ponía, ¿no? Que cuando se inventó la imprenta y apareció, digamos, todo esta revolución del mundo escrito, era, bueno, ¿qué iba a pasar con la palabra hablada? ¿Qué iba a pasar con los relatos, los juglares, aquellos que hacían todo un arte de la palabra? Y bueno, después terminó subsistiendo también, ¿no? Pero me parece que un poco salvando las distancias, como un poco el mismo desafío, ¿no? Poder aprovechar lo que nos traen, pero no dejar que hegemonicen nuestro mundo. Porque generalmente los problemas aparecen cuando se hegemoniza, ¿no? Cuando se fijan los significados, se fijan las formas, las prácticas, y nos terminan obturando la posibilidad del desear, ¿no? Porque queda todo subsumido a ese mundo ya prefijado, ¿no? Entonces me parece que, bueno, estamos en este desafío contemporáneo. sí, y volviendo a lo que nos convoca, ¿no? Para resistir contra esa hegemonización y esa homogenización, ¿no? De nuevo, las metodologías encarnadas, ¿no? Como
buscar el totalmente. vínculo, el encuentro con el otro, el que el saber sea desde el cuerpo, desde la producción sensible, de volver a, yo creo que justamente por eso hoy es más importante que nunca, ¿no? Como educadoras, como creadoras de experiencias educativas, donde el aprendizaje vuelva a ser una experiencia, ¿no? Totalmente, sí, sí, eso para Eh, mí es clave porque sí, justo lo hablaba otra vez con los estudiantes, digo, bueno, yo ya no vengo aquí a dar contenidos, a explicar contenidos. Vengo a provocar experiencias con ustedes, ¿no? O sea, porque para leer pueden leer en sus casas, pueden buscar en inteligencia artificial lo que quieran. Acá lo que venimos es a vivir una experiencia con un otro, ¿no? Con una otra, otro u otro. Venimos a crear ese vínculo, a sentir lo que es la experiencia del movimiento del cuerpo, del sonido, del gesto, de las materialidades. Me parece que es clave ahí transformar nuestras prácticas educativas y en general, ¿no? Nuestras prácticas también investigativas, porque es eso lo que nos va a diferenciar de las máquinas, justamente, ¿no? Esto que todavía seguimos llamando corporalidad, claro. esta dimensión de lo sensible, tal cual. Antes de terminar, me olvidé de comentarles y compartirles a quienes nos están viendo y quienes nos van a ver más adelante, es que el 8 de abril, el miércoles a las 15 horas, ofrezco un encuentro gratuito que se llama Cómo crear tu propio método, donde justamente vamos a ver cómo poder sistematizar las experiencias, cómo aclarar ciertas cuestiones en torno a la metodología y también a la comunicación y a la promoción para que eso que estamos creando, ese servicio, esa creación, ya sea servicio, producto, como lo quieran, según lo que estén creando, pues un libro es un objeto, es un producto también, pueda estar anclado en ese lugar de pregunta situada en tu búsqueda y también para lo que sentís que hoy tiene sentido con esta comunidad, con estas coordenadas, con este contexto en que estamos atravesando. Interesantísimos todos los conceptos. Bueno, gracias Flor. Si quieren sumarse, escriban crear y les paso el link y que venga la experiencia. Muchas ganas de acercarme a alguna perfo. Bueno, Sil, ¿qué se viene? Que estamos ahí, estamos ahí. Bueno, les presento el último libro que salió, que es este, Las mitutopías de Magen, se llama, que es una maquinaria alada guerrera esponjosa mutante. Y bueno, justamente es un trabajo todo con foto performance, muy así provocadoras, que hemos hecho a lo largo de más de 20 años con Salvador Batalla. Y bueno, es un trabajo que lo quiero mucho, primero porque tiene muchos años de trabajo, son todas performance en sitios Ay, qué específicos. Ahí no sé si hermoso. se llega a ver un poco. Sí, hermoso. Y bueno, es una investigación, hablando de nomadismo, ¿no? Justamente de un sujeto nómade, ¿no? Magem es un personaje que se va creando sus propios cuerpos a través de rituales iniciáticos y esos rituales tienen que ver con distintas culturas, ¿no? Ahí está la mitotopía de las chamanas, de las guerreras reveladas, que ahí está Sísifa, un personaje griego. Está Ojo Bulba, que es un personaje queer, más trans, y está Nirvana. Así que bueno, es en clave de ficción, pero una ficción antropológica y psicoanalíticamente fundamentada. Así que bueno, estamos organizando justamente para este año los espacios de presentación del libro. Así que vamos a tener charlas y performance. Estamos recién empezando. Y bueno, y venimos de hacer una performance con Magen en la costa atlántica, así que también muy contentos. Estuvimos haciendo temporada ahí en Santa Teresita y bueno, fue muy interesante porque también fue llevar la performance a sectores más populares, a gente que tal vez no está acostumbrada a ir a un teatro, a ver performance. Así que contentos porque, bueno, llevar Magen ahí fue como un desafío y estuvo muy, muy bueno. Así que, bueno, se vienen performance con Magen que iremos compartiendo en nuestro Instagram. Nos pueden seguir también por nuestro Instagram y el del equipo, que es Antropología del Cuerpo.
Y bueno, mi Instagram es Silvia B. Citro. Así que ahí Ahora yo voy a, iremos. ahora voy a compartir todo esto, así Buenísimo. también pueden ponerse en contacto por ahí. Y bueno, muchas gracias, Sil. Bueno, Ahí hay gracias a vos. otro mensaje muy enriquecedor e inspirador diálogo. Siento que estuvimos casi una hora. La idea era hacerlo más cortito, pero se quedó todo el mundo, así que gracias, gracias, Sil. Buenísimo. Bueno, y gracias a vos, Tamia. Y bueno, muchos suerte y éxitos con estos recorridos y estas entrevistas que me parecen muy lindos porque, bueno, es parte también de abrir el juego a los diálogos con, con los compañeros y colegas. Así que, bueno, Hermoso. Y estamos en gracias a contacto. todas, sí, gracias a todas que se quedaron, que compartieron, que preguntaron. Muchas gracias. Nos vemos el martes a las 12. Voy a hacer la segunda charla, la segunda entrevista, así que ya les va a salir ahí toda la info. Les dejo Bueno, un besote, cariños. Chao, nos chao. vemos. Hasta luego.